Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios, estamos aquí de regreso. Bueno, pues estamos en la clase del Instituto Bíblico Oreb, estamos en la clase de Juan. Y bueno, estamos en Juan capítulo 13. El día de hoy vamos a ver versículos 18 al 20, a lo mejor un poco más, dependiendo del tiempo. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase. Dios, te damos gracias por este día, mi Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, Dios, nos hables, por favor, nos ayudes a no solamente comprenderlo intelectualmente, Señor, sino entenderlo hacia nuestra vida, Dios, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para lo que tú la has enviado. Háblanos, por favor, transfórmanos con tu palabra y ayúdanos, mi Señor, por favor, a ponerla en práctica y a renovarnos cada día, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos entonces a Juan 13, 18. Vamos a leer nuestros versículos del día de hoy. Dice, recordemos aquí que están en una cena, está a punto de suceder lo que el Señor ya sabía que iba a suceder, que es que iba a cumplir el propósito para el cual el Señor lo había enviado, había sido encarnado, para humillarse, para sufrir por causa de nosotros y a la vez para que el nombre del Señor fuera exaltado, ¿no? Y vemos aquí entonces, recordemos que en esa cena, después de estar cenando, ¿qué fue lo que hizo? Pues que se paró, se ciñó, se quitó, dice que agarró, se inclinó para lavarle los pies a los discípulos, a todos los que estaban ahí, incluyendo hasta uno que él sabía que lo iba a traicionar. Sabiendo él, ya lo habíamos visto, que o sea, eso lo hace sabiendo quién es él, ¿no? Que es que todas las cosas le habían sido dadas a él por el Padre, que al Padre volvía, que había llegado su hora, conocía los corazones de todos los que estaban ahí, sabía que uno no era su discípulo, o sea, estaba ahí, pero en él había falsedad. Él lo sabía y aún así lavó los pies de todos, porque él no se detuvo, ¿no? Cuando él se para y empieza y Pedro dice, no, espérate, ya vimos eso también. El Señor le dice, es necesario que yo lo haga para que tengas parte conmigo. Entonces dice Pedro abruptamente, pues entonces lávame todo, ¿no? Pero y después dice que él, y lo veíamos en la clase pasada, que después de que había concluido de realizar eso, o sea, que nos da a entender que sí le había lavado los pies a todos. Entonces el Señor les empieza a explicar, ¿no? Y les dice cómo es necesario, y hablábamos de que les dice ustedes, o sea, ya están limpios, pero es necesario que nos estemos lavando, ¿no? Y entonces veíamos la diferencia entre esas palabras, que una habla de la salvación, el Señor nos ha limpiado, nos ha lavado, pero ahora necesitamos estar limpios, y eso habla de la santificación, del proceso de santificación desde que nacemos de nuevo hasta que partimos con el Señor o el Señor venga. Es un proceso que tenemos que hacer constantemente para tener comunión con el Señor, y habla precisamente de eso, ¿no? Del proceso de santificación. Eso es lo que nosotros veíamos. Entonces, vámonos aquí al versículo, y veíamos el final, ¿no? Tan hermoso que decía de la clase anterior, que decía, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y que ahí había dos puntos. Uno, saberlas, conocerlas, venir al Señor, y el Señor ya nos las ha dado, ya las entendemos, y vamos a ser bienaventurados cuando las conozcamos, pero que las hagamos. Y hablábamos de lo que significaba esa bienaventuranza en nuestra vida, ¿no? Bueno,
Entonces, eso vimos la clase, resumiendo las clases pasadas y la anterior. Entonces, ahora sí, en ese contexto vamos al versículo 18. Dice, no hablo de todo, bueno, porque él dice que ¿dónde está? Donde habla, o sea, que él ya sabía que uno lo iba a entregar. Y le dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y eso lo decía porque en el 11 vemos que le dicen, él sabía, dice, quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, dice en el 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces, aquí, hermanos, lo que vemos es que uno de los 12 que estaba ahí en ese momento, a él lo estaba excluyendo de todo lo que él estaba, recuerden que los estaba preparando porque a partir de ahí venía ya la iglesia, él ya iba a partir, pero les dejaba ya después una gran comisión, ¿no? Y entonces, y precisamente les acababa de dar ese ejemplo de servicio, de humildad, de amor, y justamente él sabía que era uno de ellos, estaba excluido de ese servicio y de esas bienaventuranzas, de lo que veíamos en el 17, ¿no? Entonces el Señor Jesús, pensando en Judas, fue cuando dijo, no hablo de todos vosotros, ¿no? Y él dijo, yo sé a quienes he elegido. Recuerden que el Señor Jesús, que nunca se nos olvide, Él sabe todas las cosas. En ese momento Él estaba ahí y Él sabía y conocía los corazones de todos, ¿no? Y Él sabía a quienes había elegido. Elegido, en el diccionario lo busqué, o sea, es muy obvio, ¿verdad? Pero representa, es una persona que es elegida o puesta aparte para una tarea o propósito específico, o porque es altamente favorecido por otra persona o deidad. Eso es del diccionario secular. Habla también de un grupo, de un pueblo escogido, pues un grupo de personas que son elegidas o igual separadas para una tarea o propósito específico, o porque están altamente favorecidas por otra persona o deidad. Eso es nada más para reforzar el concepto de que es elegido, ¿no? Dice el Señor, yo sé a quienes he elegido. Los conocía el Señor, los conocía desde el comienzo. Miren qué dice Juan 1:42. Juan 1:42, nada más para reforzar eso, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. El Señor los conocía desde el comienzo. Juan 1:47. Juan 1:47. Yo se las voy leyendo para que no nos retrasemos mucho. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ya lo conocía, ¿se acuerdan que Natanael se sorprende, no? Juan 2:24, otro ejemplo, Juan 2:24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como hoy, él nos conoce perfectamente. Sabía qué clase de hombres eran. Así también entonces era con Judas. Sin embargo, cuando de entre muchos discípulos, en un sentido general, Jesús escogió a los 12, porque él sabía quiénes eran, también escogió a Judas.
y no para salvación, sino para qué, para que fuese uno de los 12, ¿no? Y para que se cumpliera la palabra de Dios, el propósito de Dios. Totalmente consciente entonces de lo que hacía, incluyó en esa selección de los 12, pues al hombre que lo iba a traicionar. Sabía lo que había en su corazón. Vamos a Lucas 6:13. Vamos a Lucas 6:13, por favor. Lucas 6:13. Si lo tienen ustedes, me dicen y me ganan, ustedes participan, hermanas. Lucas 6:13, ya les gané. Dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, entonces aquí ya vemos que decía: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Ya vimos que él sabía a quienes elegía porque los conocía a todos. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué es calcañar, hermanas? Aquí vamos a verlo entonces en este versículo, y hace referencia al Salmo 41:9. Salmo 41:9. Lo buscamos, por favor. Salmo 41:9. Permítanme tantito nada más. Ok. ¿Ya lo tienen? Salmo 41:9. ¿Lo pueden leer, por favor? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi paz comía, asó contra mí el calcañar. Exacto. Aquí vemos en este salmo, del Salmo 41:9, hace referencia a una historia que está en el segundo libro de Samuel, y que de tarea lo van a leer. Está en el libro de segunda de Samuel. Ahorita les confirmo. Lean como desde el capítulo 15, 16, 17, pero en específico van a empezar a ver en el 16, en el segundo libro de Samuel. Ahorita les digo dónde está exactamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y bueno, sí, aquí tiene como título, estaba buscando cómo dice el título la Reina Valera, pero creo que hasta sí lo trae como cuando se revela Absalón, ¿no? ¿Quién era Ahitofel? ¿Quién sabe quién era Ahitofel, hermanas? A ver, levanten la mano. ¿No se acuerdan? Bueno, Absalón, ¿quién era? ¿Se acuerdan quién era Absalón? El hijo del rey David, exactamente. Pues Ahitofel era uno de sus consejeros de David, del rey David, y era pues muy cercano a él, pero resulta que se deschavetó, el pecado lo deschavetó y traicionó a David y se unió a la causa de Absalón cuando Absalón estaba en rebeldía contra su padre, y hace cosas pues terribles, porque él, abusando de la cercanía, de que era consejero, de que se sabía que Dios le hablaba,
hace cosas, pues, hace cosas muy malas, ¿no? Buscando la muerte de David y que Absalón, el empoderamiento de Absalón, ¿no? Pero pues tenía sus propios anhelos, sus propios deseos, porque pues el pecado es lo que lo gobernaba, ¿no? Entonces aquí les decía que podemos ver que en esta escritura del Salmo 41:9, donde David, al referirse a Ahitofel, dice: hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, alzó contra mí su calcañar. Por eso se refiere en ese momento, hace esa referencia el Señor Jesús. Entonces les voy a leer un poco de Ahitofel. Se presenta ante nosotros como un nuevo tipo de maldad. Podríamos denominarlo el mal destructivo que parece invencible. Ahitofel había sido uno de los consejeros de David, pero ahora quería probar fortuna con Absalón por sus propios intereses. Esto constituía un gran problema para David. El consejo de Ahitofel hacía parecer que tenía línea directa con Dios. Lo podemos ver en segundo libro de Samuel, capítulo 16, 23. A ver quién lo tiene. Segundo libro de Samuel, 16, 23. Segundo de Samuel 16:23. ¿Ya lo tienen o les gano? Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Así es. Entonces era una persona, entre comillas, que pues se sabía que había que seguir, porque podía seguir, porque se sabía que el consejo que daba es como si consultaras directamente a Dios, ¿no? Entonces, Ahitofel, fíjense, aquí podemos, ¿y por qué era así? No nada más, se da a entender, pues, podemos entender que pues dio varios consejos que sí se podían comprobar que estaban acorde, ¿no? a la voluntad de Dios, porque por eso era que era como si se consultase la palabra de Dios. O sea, sí lo pueden alcanzar a comprender. O sea, no era una persona que decía, ay, no, está dando un consejo totalmente que va en contra de los estatutos de Dios, de lo que Dios dice, no lo consideren. O sea, ya tenía pues cierta confianza, reputación, era cercano, se sabía que era entonces como si se consultase la palabra de Dios, para cuando por eso era un consejero del rey David. Ahitofel, sin embargo, pues Ahitofel, el pecado, no tardó mucho en mostrar la clase de maldad de la cual él era capaz. Esto debía hacerse a plena luz del día en una tienda colocada para ese propósito. Aquí vemos que Ahitofel empieza a aconsejar mal a David, eso lo van a leer, y le dice, no, pues tú lo que tienes que hacer es que te tienes que allegar a las concubinas del rey David, y entonces pues todos van a ver que aquí tú mandas, ¿no? Por así decirlo. Que mira que como ya te allegaste a sus concubinas y a la vista de todos, y le da ese consejo. Y entonces David dice, no, pues sí, porque él estaba enfermo de poder, de rencor contra su padre, ¿no? Y entonces de rivalidad, y dice, vemos en el 16:22, dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. No le importó entonces ni a Ahitofel ni a Absalón que la ley de Dios declara que esto es una ofensa grave. Aquí ya vimos que se empezó a torcer y vemos que Absalón
no tuvo el discernimiento para poder entender que estaba recibiendo un consejo equivocado, que iba en contra de la palabra de Dios. O sea, aquí ya solamente siguió al hombre cegado por el pecado, perdió el discernimiento. Y hermanos, eso es así como algo que debemos así como que entender mucho. Debemos de tener los sentidos ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. Eso no es por nosotros, porque en nosotros hay pecado, es por exponernos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a alumbrarnos, para que nunca, el camino, debemos entender esto, el camino es muy largo. En algún momento a lo mejor Ahitofel, el consejo pudo haber sido sabio, porque era como escuchar las palabras de Dios, pero de momento ya no, porque se desvió, por alguna razón se endureció por el pecado que había en él, por la maldad que había en él, y se aprovechó. Y entonces aquí, pues Absalón, para sus propósitos malvados también, porque estaba lleno de pecado, de maldad también, le hace caso. Entonces lo único que a Ahitofel le interesaba era asegurar a los seguidores de Absalón que la ruptura con su padre era radical y definitiva. Este consejo por sí solo muestra que Ahitofel era un hombre malo y depravado, pero aún hubo más. También aconsejó a Absalón aquella misma noche con la intención de matarle. Eso lo vemos igual en el capítulo 17. Vamos al capítulo 17, versículos 1 al 3. 17, 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti, o sea, a Absalón le está diciendo, todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón, dijo, sí, pues está bien, está correcto, y a todos los ancianos de Israel. Y efectivamente, la palabra de Dios nos dice que pusiera un consejo que era, en la sabiduría humana era bueno para el propósito que perseguían, que era matar a David, porque David sí estaba cansado y porque lo iban a tomar por sorpresa. Entonces, si hubiera seguido Absalón el consejo de Ahitofel que le estaba dando, sí hubieran podido matar al rey David. Pero recordemos que ¿quién sabe todas las cosas? Nuestro Dios. Y que ¿quién gobierna? Nuestro Dios. ¿Quién tiene control de todas las circunstancias en ese momento? Y en este momento, en tu vida, y en tu vida, y en tu vida, y en tu vida. ¿Quién tiene el control de todas las circunstancias y orquesta las cosas por las que hemos de pasar para su gloria? Pero no está fuera de control. El Señor gobierna este mundo aún, nuestra vida, el universo, por los siglos de los siglos. Entonces, este consejo pusiera sabio con esa sabiduría mundana. David y sus hombres estaban física y emocionalmente agotados y difícilmente habrían podido resistir un golpe rápido de Absalón. Y la muerte de David habría dejado a sus seguidores tan atemorizados, tan desmoralizados, que pronto habrían dejado de resistirse a Absalón. Perdón. La respuesta entonces al consejo de Ahitofel fue favorable, ¿no? Lo vemos en el versículo 4. Pero había una mano invisible obrando en medio de estos actos. Una mano que podía tornar el corazón del rey sin que éste siquiera se diera cuenta.
Esta mano invisible pertenece al Dios soberano, que obra todas las cosas conforme a su voluntad. El Dios soberano que obra todas las cosas conforme a su voluntad. En esta ocasión, esta mano soberana hizo que Absalón y sus líderes aceptaran el consejo de un amigo de David, Husai, en vez del consejo de Ahitofel. Vamos al versículo 14, capítulo 17, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Fíjense cómo desde el 7 le dicen, entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva, en otro lugar, y si al principio cayeron algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Eso le estaba diciendo a Absalón, ¿no? Pero ya no era Ahitofel, sino era otro. Le dijo, no le hagas caso esta vez a Ahitofel, escucha, y le empezó a decir eso. Aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, ni de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, llenos de codicia, ¿no? ¿Qué dijeron? No, pues sí, el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahí está el Dios orquestador, soberano, moviendo corazones, circunstancias para sus propósitos eternos. ¿Esto no les da paz, hermanas? Saber que su vida, de verdad, como la vean, como lo que estén pasando, si estás con el Señor, si lo buscas, si estás bajo sus alas, tú metida ahí, escúchenme, nosotras metidas ahí, confiemos en el gobierno de Dios en nuestra vida, en la soberanía de Dios en nuestra vida. Juan, entonces, al traducir directamente del hebreo, traduce literalmente, el que traga o tragaba mi pan, levantó contra mí su calcañar. El Señor Jesucristo ya lo sabía. Esto, la forma en que Ahitofel, el consejero de David, fue un tipo de Judas, un traidor, uno de los 12 íntimos de David. Ambos comían de la mesa del rey de Israel, Ahitofel de la de David, Judas de la de Cristo. Ambos hicieron traición a sus respectivos soberanos y ambos tuvieron un final horrible. Ambos se suicidaron al fracasarles a última hora el plan que llevaban en sus manos, ¿no? Que querían hacer. En segundo libro de Samuel 15:12
segundo de Samuel 15:12, ahí vemos que dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Fíjense, la conspiración se hizo poderosa. Y en el 17:23, ahí vemos, parecía que todo iba viento en popa para los fines de Ahitofel, para su corazón sucio, para Absalón. Ya se estaba haciendo poderosa esa conspiración. Pero Ahitofel en el 17:23, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo terminó? Dice: viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahí vemos el fin de Ahitofel, porque Dios no puede ser burlado. Ahitofel robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y cómo le robaba el corazón poco a poco. Dice en el 15:6, dice que de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Él le decía, porque recuerden que era el consejero, ¿no? Le decía qué hacer. Dice: se ponía a un lado del camino junto a la puerta donde se decidían los casos judiciales. Como dice en 2 de Samuel 15:2, dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. O sea, él estaba ahí tratando de ganarse al pueblo. Poco a poco él tenía sus propósitos y escuchaba el consejo del malo, ¿no? Del que estaba también lleno de pecado. Entonces, hermanas, este es como el contexto de lo que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿no? De quién era aquel que lo iba a traicionar. Justamente habla de traición, ¿no? Dice entonces el 18: yo no hablo de todos ustedes, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, o sea, para los propósitos de Dios, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y aquí vemos entonces lo que veíamos: quien hiciere las cosas que nos había dicho el Señor iban a ser bienaventurados. Decía: si conoces estas cosas, van a ser bienaventurados si las hacen. Pero no estaba hablando de todos. Cuando mencionó esto de la bienaventuranza, él sabía quiénes había elegido para que sean sus apóstoles, pero hay uno que, aunque es escogido, no es bienaventurado, no va a ser bienaventurado. Pero en cuanto al hecho de que también lo había escogido, fue así entonces para que se pudiera cumplir la escritura: el que come pan conmigo ha levantado contra mí su calcañar. Comer el pan de otra persona originalmente es masticar, y luego de repente darle de patadas, eso es levantar el calcañar contra él. Hace referencia como un caballo que sin aviso empieza a atacar a su dueño. Eso es una traición, sin aviso. Comía de él, compartía el pan con él, y de momento se levanta y ataca pateándolo violentamente. Oh, Dios. Bueno, ese es el pecado que se describe y se condena aquí. Terrible. Levantó contra mí su calcañar, entonces describe un acto brutal de violencia. O sea, no está hablando nada más de algo simple. Ese levantar contra mí su calcañar es de momento, estás comiendo pan con él y de momento te levantas y empiezas a atacar de forma violenta, como el caballo que se levanta violentamente y empieza a atacar a su amo.
Y lo vemos aquí también como él cuando terminó, vamos a verlo después, cómo termina de hablar el Señor Jesús y se para rápido y se va, y el Señor Jesús le dice, termina de hacer, ¿no? Antes le dice, termina de hacer lo que tienes que hacer, se para rápido y se va. Aunque los otros 12 como que todavía no entendían bien de qué hablaba. Recuerden que eso ya lo habíamos visto. ¿Cuándo es cuando terminan de comprender? Cuando ya se concluye, cuando termina la muerte, la ascensión del Señor, viene el Espíritu de Dios sobre ellos, se derrama y empiezan a comprender todo lo que el Señor les había dicho, ¿no? ¿Ok? Entonces, levantó contra mí su calcañar, describe un acto brutal de violencia como la coz repentina de un caballo. En pocos minutos entonces Judas se iría, todavía con el gusto en la boca del manjar que había compartido con Jesús. Estaba comiendo, acaban de comer, le acaban de lavar las manos, pero él ya tenía lo que tenía que hacer, ¿no? Luego volvería con una banda de asesinos, se fue rápido, regresaría, perpetrando así un acto de brutal violencia jamás igualada. Versículo 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor les estaba previniendo con amor a sus discípulos, porque sabía que las cosas se iban a venir y se iban a ver color de hormiga para ellos. Iba a venir persecución sobre la iglesia, se iban a descontrolar, iban a ver que a su maestro lo iban a atrapar, se lo iban a llevar y lo iban a maltratar, iban a ver cómo iba a morir. Él ya sabía lo que iba a pasar y después iba a venir persecución sobre la iglesia, una persecución terrible sobre la iglesia, donde iban a tener que dar sus vidas, iban a ver cosas terribles, pero para cuando esto suceda, hablando de su muerte, dice, empiecen a ver todo lo que va a pasar, no se desanimen, para que recuerden y crean que yo soy, el yo soy, ego e mí, que yo soy, dice, es otra de las declaraciones de Jesús sobre su deidad. Nadie más puede decir yo soy, solamente Él es el yo soy. Fíjense, tomen nota nada más de esto. Yo se las voy a leer rápido por el tiempo y ustedes las repasan en casa, hermanas. Juan 16:4. Juan 16:4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, ¿sí? Cumplimientos de lo que dice la palabra, para que cuando esto pase, crean. Ezequiel 24:24. Ezequiel 24:24. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Vemos aquí, dando ejemplos nada más de que Él es el que es y Él conoce todas las cosas. Hay un comentarista que dice en cuanto al yo soy, fíjense, dice que es como si Él dijera, el Señor Jesús en ese momento, cuando les dice a sus discípulos, para que cuando esto pase, ustedes recuerden y crean que yo soy, ¿no? Dice que yo soy, ¿qué quiere decir aquí? Como dice este comentarista, como si Él les estuviera diciendo que en mí está el manantial de vida, luz y fortaleza, que yo os presento la invisible majestad de Dios, que yo, uno o conjunto, en virtud de mi ser esencial, puedo unir lo visible y lo invisible, lo finito y lo infinito. O sea, para que cuando esté pasando todo eso, recuerden quién soy, recuerden que lo que les he dicho es verdad, recuerden que se animen, porque era justo eso. ¿Para qué lo iban a recordar? Para que tomaran fuerza, para que se animaran, para que no se desanimaran, para que cumplieran el propósito de Dios. Aquí entonces Jesús revela su corazón, muestra qué Salvador tan bondadoso es,
su preocupación que tenía, su amor hacia el bienestar espiritual de los que son suyos, de nosotros. Y lo hacía de esa forma tan grande, tan maravillosa. Él sabía la traición de Judas, que eso que estaba haciendo, la traición de Judas, lo que iba a venir, que los iba a perturbar. O sea, porque para empezar, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo traicionó? ¿No? A lo mejor se podían preguntar si él presenció los mismos milagros, si él lo vio con sus ojos, si él comprobó la bondad de Dios, si él comprobó quién era, si él también lo alimentó. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser si estaba aquí y si aparte de todo tenía intimidad? No era de los que escuchaban, de las multitudes que escuchaban y que se iban. No era ni siquiera tan cercano, era muy cercano. Estaba ahí compartiendo el pan. Ya vimos lo que era comiendo su pan. Eso implica masticar porque era como el mismo pan que se compartía así en la misma, pues no sé, vasija, ¿no? De ahí mismo lo compartían. Y le lavó los pies. O sea, no, eso podía perturbarlos en lo natural, su razonamiento. O sea, piénsenlo, estaba con los, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? Y entonces podía incluso socavar su fe. Podía hacerlos, porque si eran débiles, podía hacerlos deslizarse, podía hacerlos incluso pues apostatar de su fe, ¿sí? Si no estaban firmes. Por eso el Señor los está previniendo y les está diciendo, cuando pase todo esto, recuerden que yo soy, recuerden que yo ya les había dicho, para que recuerden que yo soy la fuerza, la fortaleza, recuerden que el Todopoderoso, el que los conoce, el que sabe, el que es, se los dijo, que yo soy el que está pasando estas cosas, ¿no? Porque para que el nombre de Dios sea exaltado. Podrían incluso ellos comenzar a pensar que su maestro se había convertido en la víctima del complot de Judas, ¿no? Así como pues decir, no, pues confundirlos. Y esto sucederá a no ser que el Señor pueda convencerlos de que todo lo que ocurre, todo, lejos de tomarle por sorpresa a Él, estaba incluido dentro del plan eterno y detallado de Dios. O sea, le está diciendo, yo ya lo sé, tranquilos, no me está tomando por sorpresa. Yo conozco todas las cosas. Yo soy el omnisciente, yo se los estoy diciendo. Va a pasar, cuando pasen las cosas, crean que yo soy. ¿Sí? Y a fin de que cuando quiera que el momento exacto, no especifica, suceda, puedan ser fortalecidos en esta convicción consoladora. Menciona y describe entonces esta acción por adelantado, para que crean que yo soy. Cuando Judas, llegado el momento, traiciona al maestro con un beso y éste parece haber sufrido una derrota, cuando él, el Mesías, experimenta las amargas agonías del Getsemaní, del Gábata, del Gólgota, los discípulos deben seguir creyendo que yo soy, o sea, que aquel, es decir, que Jesús es lo que dijo ser. Y eso les tenía que dar fuerza, fortaleza para seguir. Cuando comienza a cumplirse la predicción entonces de este versículo 18, Jesús sigue siendo el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando se lo llevaban, Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando lo crucificaran, Él era el Mesías, el Hijo de Dios, revestido de autoridad. ¿Para qué? Para enviar a sus embajadores, a los discípulos, porque los envió. Después iba a venir la gran comisión, ¿no? Antes de ser llevado, cuando los manda. En consecuencia, entonces, cuando los discípulos vean a su Señor entregado en manos de sus enemigos, que no se desesperaran, que no piensen, pues todo ha terminado, no solo para Él, sino también para nosotros, ¿no? Para todos sus seguidores, sino por el contrario, que todo tenía que seguir su curso como era, que los hechos mismos de humillación que iba a tener el Señor iban a confirmar su autoridad y la validez, iban a hacer válido esa gran comisión, que ese envío que el Señor les estaba dando, esa encomienda, ese mandato tan hermoso hasta el día de hoy, por el cual estamos aquí nosotras.
para gloria de Dios. El 19 dice, ay, rápido, hermanas, vayan 5 minutos. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, así los discípulos, como Jesús había recibido del Padre esa encomienda grande, elevada, esa comisión que había recibido del Padre, así también los discípulos, como sus embajadores, como sus representantes, porque eso es un embajador, no es un representante, los discípulos representaban a Jesús. El que escuchara a los discípulos, entonces, el que aceptara a Cristo, al que ellos representaban, y a la vez estaban aceptándolo a Él, estaban recibiéndolo a Él, estaban también, o sea, recibiéndolo a ellos, estaban recibiéndolo a Él, y a su vez estaban recibiendo al Padre que los había enviado. Un embajador de Cristo, en ese momento que había sido traicionado, condenado, crucificado, seguía siendo un verdadero embajador de Cristo. Se sigue desde luego que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cristo y el que lo envió son uno. Recuérdenlo. Juan 10:30. Eso ya lo hemos leído muchas veces, pero vamos a ponerlo. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces es imposible aceptar a uno y rechazar al otro. Los dos son inseparables. Y cuando el plan de Dios se lleva a cabo y Judas traiciona al Señor entregándolo en manos del enemigo, los discípulos deben seguir conscientes de lo divino de su llamamiento. Seguirán siendo embajadores de Cristo. Así nosotros, hermanos, hoy en día, cuando a alguien nosotros le digamos, mira, yo te ruego en el nombre de Cristo que te reconcilies con Dios y que Dios haga su obra a través de su palabra en el corazón de esa persona, si alguien lo rechaza, ese llamado de Dios, ¿a quién está rechazando? Rechaza a Cristo, y si alguien rechaza a Cristo, no se está rechazando a nosotros, se está rechazando a Cristo, y si rechaza a Cristo, rechaza al que lo envió, o sea, a Dios. La afirmación se aplica a todos los tiempos y a todos los verdaderos embajadores de Cristo, hasta hoy, hasta nuestros días. O sea, a todo embajador que verdaderamente lo represente y proclame verdaderamente su palabra. Anoten nada más y ya de tarea Mateo 10:40. Mateo 10:40, por favor, ya lo leen. Entonces aquí, bueno, mejor lo leemos rápido, hermanas, ya para terminar, un minutito ya nada más. Mateo 10:40, ¿alguien la tiene, por favor? Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. No, Mateo 10:40. A ver, ya la tengo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces ahí está reafirmando eso, ¿no? Esa promesa tal vez es para quienes, a pesar de saber muy bien que serán menospreciados y quizás hasta perseguidos por sus prójimos, reciben gustosos y siguen recibiendo gustosos a los discípulos y su mensaje. Se les dice que cuando aceptan a estos hombres en su verdadera calidad como representantes de Cristo, están aceptando a Cristo mismo. No solo esto, sino que a su vez, como Cristo mismo fue enviado por su Padre, es decir, del corazón del mismísimo Padre, quien había autorizado a su Hijo para que comisionara a estos discípulos, ellos, los que los reciben, están recibiendo al Padre mismo en sus corazones y en sus vidas, ¿no? En sus hogares, en ellos. Entonces, lección importante de
de hoy que podemos ver, hermanas, es uno, esos verdaderos discípulos, ¿no? Que quiere Dios que seamos enviados con la confianza de saber quién es Cristo, que es el mismo, ¿no? Que a pesar de lo que podamos estar viviendo, vimos cómo tiene el Señor el control de todo, que Él es el orquestador de cualquier circunstancia, que aunque parezca muy, muy color de hormiga, el Señor está bajo control y que Él sigue siendo Dios, que Él es. Vimos aquí cómo fue todo orquestado para el cumplimiento de sus propósitos. Podemos espantarnos y decir, qué barbaridad, cómo es que Judas lo pudo haber traicionado de esa forma, sabiendo eso. Y nosotros podemos ser una clase de Judas también, y eso es lo que nos tenemos que llevar al andar con doblez en esta vida, al decir que lo amamos pero hacemos otra cosa. Estamos siendo así como una especie de Judas, estamos siendo traidores, estamos menospreciando igual, no viendo las bondades que hemos recibido, menospreciando el sacrificio del Señor. Tenemos que reflexionar eso. Está ahí esa parte y hay que reflexionarla en la semana. Seguimos platicando la otra semana porque ya son las 10. ¿Sí? Bueno, gracias. Damos gracias a Dios. Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, te rogamos que seas tú hablándole a nuestros corazones el resto de la semana, Señor, para que nos examinemos a nosotras mismas, veamos qué es aquello, Dios, que tú nos quieres mostrar a cada quien en lo particular, Señor, y nos ayudes a afirmarnos, Dios, a tomar ánimo, para vivir para ti, Señor, para renovarnos, como te decíamos al principio. Haz tu obra, Señor, háblanos, por favor, límpianos, ayúdanos, Señor, a caminar en fidelidad a ti, Dios, a ti, Señor, en fidelidad, en santidad, a no andar con doblez, Señor, sino a ser verdaderamente discípulos tuyos, Dios. Ayúdanos, te lo rogamos, siervos tuyos, pues, siervos tuyos en ese sentido, Dios. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanas.